Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer. En Aristegui Noticias. Lorenzo, buenos días, buen lunes, bienvenido doctor, ¿cómo te va? Buen lunes, Carmen. Venezuela, propones el tema Venezuela y no es para menos porque Venezuela está en vilo, pues con todo lo que estamos viendo. ¿Qué dices, Lorenzo? ¿Cómo estás viendo las cosas? Pues bastante difíciles. En realidad, el tema de Venezuela ya es un tema internacional. Sí. No es nada más Venezuela. Es en cierto sentido, no digo que esto lo explique todo, pero explica en parte la prolongación de la Guerra Fría. Uno desearía, o al menos yo creo que muchos desearíamos, que ese espacio histórico en el choque entre las dos grandes potencias nucleares de la época, que empezó en 1947 y que siguió hasta la disolución de la Unión Soviética, ya hubiera terminado. Quizá pudo haber terminado, viendo el tema de Ucrania, uno no puede menos que darse cuenta que cuando se le propuso a la OTAN, es decir, a Estados Unidos, que hubiera una especie de congelamiento, ya que se quedaran las cosas como estaban con Gorbachev y que hubo un compromiso verbal, pero nunca escrito de Estados Unidos de que la OTAN no se expandiría más allá de donde estaba. Pero no fue así. Rusia se siente, pues con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, clarísimamente insegura, con fronteras como las que tenía entonces, que la Europa Oriental le ayudó, su dominio sobre Europa Oriental le ayudó a crear una especie de línea de defensa que luego se vino abajo. Entonces se recalentó lo que quedaba de la Guerra Fría y se refleja en el caso de Venezuela. Es la fragilidad de los sistemas que giran alrededor de las grandes potencias. Por un tiempo, Venezuela estuvo muy dentro de la órbita norteamericana, pero mucho. Y el petróleo venezolano, todo eso del lago de Maracaibo, que sustituyó a México como gran productor latinoamericano de petróleo y exportador de petróleo. Bueno, esa posición se vino abajo, llegó algo inesperado, relativamente inesperado, que fue el chavismo, el reto a los Estados Unidos, y la cosa está en realidad en ebullición. La izquierda venezolana está asentada en bases poco sólidas. La presión de la derecha es bastante fuerte y hasta ahorita queda una especie de empate, pero no puede ser muy prolongado esto. No puede seguir la situación tan, digamos, inestable, gelatinosa. Los tres estados latinoamericanos, más o menos con una fuerza relativa y una soberanía relativa, que es Brasil, en primer lugar, es el gran poder local de América del Sur. México, el vecino que siempre está preocupado por los Estados Unidos, y Colombia, proponen, digamos, como una salida momentánea, esto de hacer públicas las actas electorales
que fueron no como las nuestras de cruzar con una pintura, un plumón, sino que son de puntitos y de máquinas electrónicas que ya vimos que tienen sus problemas, porque recordemos a Bush hijo y Al Gore en Florida con esas maquinitas de puntitos también, que nunca se resolvió si había ganado demócratas o republicanos en Florida, pero que el sistema norteamericano, todavía muy fuerte, logró pasar esa prueba. Pero el venezolano es muy débil. No, pero aquí tienes las actas, perdóname que te interrumpa, pero aquí tienes las actas que ya por lo pronto las que están disponibles las contó, las revisó el Washington Post, casi 23,000 actas, y el resultado da casi 2-1, 3 millones para Maduro, 6 para González Urrutia. Yo tengo mis dudas sobre el Washington Post, pero en fin. Bueno, ¿te gusta AP que también las contó? O bueno, que las cuente alguien independiente, porque no me dirás que el Consejo Electoral de Venezuela es independiente. No, tampoco el Washington Post lo es. ¿Tampoco la AP? Bueno, a ver, nadie es independiente en todo caso. Pero aquí el chiste es que se revisen técnicamente las actas por todo mundo para que no haya duda alguna de qué resultó de la votación. De eso se trata, no de otra cosa. A favor de quien esté cada quien, eso no importa. Es lo que dicen las actas. Sí, y eso de que a favor de quien sea, no importa, vaya que sí importa. Bueno, importa, porque, pero que decidan los venezolanos, ¿estás de acuerdo? Estamos en una especie de prolongación de la Guerra Fría. Sí. Sí, una prolongación, sí, exacto. Rusia y China ya validaron a Maduro y Estados Unidos a González Urrutia. Un problemón, efectivamente. Sí, es un problemón para ellos y para América Latina, porque otra vez queda en duda la fragilidad de nuestras instituciones en este campo, en el campo de la democracia. No ha logrado echar raíces en algunas islas. Pongamos Costa Rica, echó raíces desde hace tiempo, pero en los países grandes, incluyendo el nuestro, la democracia es algo... La democracia política, que hay que distinguirla de la democracia social o de otras. La democracia política es algo bastante frágil y que sirve para legitimar y deslegitimar sistemas, y realmente Maduro no ha logrado tener su estructura política muy sólida. Ha enfrentado la enemistad norteamericana en materia económica, y la gran potencia es siempre un actor importantísimo en esta región. Desde que Estados Unidos se estableció como ya un gran poder, supongo yo que puede ser fijado cuando le ganó la guerra a España, y ya poco después se sobrepuso sobre las influencias de los europeos, en particular la inglesa, y ya es la potencia dominante. Y esa potencia dominante tiene un papel crucial en apoyar o echar abajo sistemas políticos completos, y Maduro se enfrentó a esa potencia y no está pudiendo tener el control y mostrarle al mundo que realmente su sistema político es un sistema legítimo. La oposición ha logrado poner en duda la legitimidad de su sistema y nos está afectando a todo el continente, y no sé cómo vaya a terminar, pero es muy difícil que logre Maduro realmente neutralizar la presión norteamericana. Cuba es un ejemplo muy raro del que puede neutralizar esa presión, pero también del costo enorme que tiene enfrentarse a Estados Unidos.
Y bueno, estamos en una coyuntura muy, muy dolorosa para América Latina. Realmente creo que tendríamos mejores posibilidades si estuviéramos alejados de la competencia entre grandes potencias, pero no estamos. Esa es una de las condiciones inevitables en América Latina por el tiempo que pasado y presente, y por un previsible tiempo futuro. Estados Unidos será un factor decisivo en nuestro destino político, económico, cultural también. Ni más ni menos, pues Lorenzo Meyer, como siempre, gracias por estar aquí para expresar tu punto de vista, en este caso sobre Venezuela. Seguiremos hablando y por lo pronto, buena semana. Oye, Carmen, una parte final que quisiera yo dejar aquí en el programa es lo de José Agustín Ortiz Pinchetti. Ah, claro, sí. Sí, gran personaje, queridísimo José Agustín Ortiz Pinchetti, una figura clave pues en las batallas por la democracia. Cuéntame de él. Sí, va a salir un libro de él, si no es que ya está en las librerías. Se titula Dos hermanos y un país. Ah. Es un libro escrito a la limón entre José Agustín y su hermano periodista, examinando una mezcla bien interesante, Carmen. Sus vidas, hasta cierto punto, cosas muy personales de la vida de ambos. José Agustín era el hermano mayor, mezclados con su participación en la política mexicana, en este proceso de hacer de México de un sistema autoritario, nacido con la Revolución Mexicana y administrado por el PRI, a algo diferente, algo que se acerque más a la democracia. Entonces, ese libro muestra de una manera muy palpable cómo un par de personas nacidas en la clase media capitalina, sin tener un entorno político familiar, se van adentrando en la política, cada uno en su profesión. Mira. José Agustín tuvo mucho éxito en el papel de abogado y abogado de empresas, y su hermano en el papel de periodista, ligado por mucho tiempo a Proceso, con unas visiones distintas. José Agustín se fue a la izquierda, su hermano no. Pero es un ejemplo de alguien que fue dejando de lado su profesión, que le daba muy buenos ingresos, por meterse de lleno a la lucha por la democracia. Y yo creo que el papel de José Agustín a lo largo de los últimos 20, 30 años, pues es una persona que sí se distinguió por su conducta personal en puestos importantes para la transformación de México. Murió, creo que tenía 86 años cuando murió, pero realmente, personalmente escribió una página muy interesante de lo que puede hacer un ciudadano cuando las circunstancias, pero sobre todo su personalidad, sus valores, le llevan a tomar partido político. Bueno, pues Lorenzo Meyer, nos das una primicia. ¿El nombre del libro entonces será cuál? Dos hermanos y un país, es de Porrúa. Dos hermanos, un país. Aquí está la portada, te apreciamos muchísimo. Dos hermanos, un país. Oye, va a ser un imperdible, ¿eh? Porque sí, los dos, desde luego, y además escribiendo pues juntos para efectos de ver qué
qué análisis y qué historias podrían contar juntos. Va a ser muy bueno leer esto. Sí, yo ya casi me lo terminé. Pues lo voy a leer, lo vamos a leer e invitamos al público a que lo haga, de Editorial Porrúa. Y bueno, pues sí, Francisco Ortiz Pinchetti, gran periodista, sin duda, pues su trayectoria relacionada primero con Excelsior, luego de los fundadores de Proceso, que salió de ahí no de buena manera, porque incluso hablando de libros, Francisco Ortiz Pinchetti en su momento escribió El fenómeno Fox, la historia que Proceso censuró. Es un texto que circuló hace algunos años, y ahora saber que está este libro circulando, pues viene muy bien en este momento donde estamos pues honrando la memoria del querido José Agustín Ortiz Pinchetti. Gracias, Lorenzo, por contarnos. Un ejemplo de un ciudadano en el pleno sentido del concepto. Ni más ni menos. Lorenzo, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues así está el panorama y ahí está este libro que nos cuenta el doctor Lorenzo Meyer. Y pues sí, descanse en paz José Agustín Ortiz Pinchetti. Fue consejero electoral, hay que decirlo, fue una de las figuras clave en aquel momento de creación de instituciones democráticas. José Agustín Ortiz Pinchetti fue uno de los consejeros electorales cuando se ciudadanizó, digámoslo así, la autoridad electoral, cuando se arrancó o se fue arrancando la organización de las elecciones en México. José Agustín fue una pieza muy importante. Él en su momento fue también consejero electoral, y mire usted lo que son las cosas. Ahora terminó su vida siendo fiscal especial de asuntos de delitos electorales, fiscal de asuntos fiscal de los delitos electorales de la Fiscalía General de la República. Y bueno, pues descanse en paz José Agustín Ortiz Pinchetti. Y bueno, pues ya nos dejó aquí el doctor Meyer su análisis de Venezuela, opiniones diversas, desde luego. Podemos estar de acuerdo o no con el doctor Meyer. En esta mañana no estamos muy de acuerdo, que digamos. Cada quien tendrá su percepción de las cosas. El doctor Meyer nos dijo, dices, doctor, que no confíes en el Washington Post. Yo sí, y me parece que contar las actas era el tema. Revisar las 23,000 actas, y si la suma te da 2-1, o 3 millones para uno, o 6 para el otro, pues a mí me parece que sí es importante, o ese es el tema. Al final de cuentas, ese es el tema, doctor Meyer. Sí es importante, pero digamos, el vocero de esto, a lo mejor tiene razón el Washington Post. No, bueno, a ver, es que sumar, no creo que, a ver, que el Washington Post no diga la verdad. A ver, yo creo que dice la verdad siempre, pero en este caso, si estás revisando, si estás diciendo, yo ya conté las actas disponibles, pues esto es lo que da. Y si me da 6 millones y pico para el opositor y 3 y pico para Maduro, a ver, es rotundo, Lorenzo. Sí, es rotundo. Ahora vamos a ver esas actas. Yo acepto que Maduro puede perder, pero desde luego que quien lo está contando tiene un partido tomado. Pero, a ver, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? Porque al final, el Consejo Electoral de Venezuela, tú dime si tiene partido o no tomado el Consejo Electoral de Venezuela, si es creíble el Consejo Electoral o el Tribunal. Estamos en una situación gravísima. Es una buena pregunta, y por eso te decía yo que es un iba yo a usar una palabra que es un desmadre, sí que lo es. Sí lo es. Un desmadre, porque no hay instituciones, la OEA, que podría haber sido. Pero ponle el Centro Carter, la OEA, Noruega, Suiza, que cuenten todos. Sí, que hay que buscar los más confiables. No hay nadie neutral, eso sí hay que aceptarlo. En un contexto así está imposible, sí. Pero aquí el chiste es qué dicen las actas, qué dijo la mayoría. De eso se trata la democracia, por lo menos electoral. Sí, y si Maduro perdió, pues bueno, ni modo, ganó la derecha y ganó el ¿quién haya sido? De refilón, ni modo. Pero sí es necesario un espacio de credibilidad que no hay. Pero debe construirse, porque si no, no hay salida. Si nos quedamos con que las instituciones resuelvan, pero fíjate, si nos quedamos con que las instituciones resuelvan, poco lo que dice México, Colombia y Brasil, que las instituciones resuelvan, ¿cuáles? Las de Venezuela, el Consejo y el Tribunal, que son maduristas, pues no hay manera, no hay manera. Y del otro lado está la prensa
al estilo del Washington Post, que yo lo leo diario al Washington Post y me gustan muchas cosas, pero desde luego... Pero no puedes poner en duda que contaron bien las actas que existen. ¿O sí? Sería bueno que la contaran varios. Eso sí, AP bueno. Que la contara todo el mundo, como diría el canciller de Colombia, que entreguen todas las actas y que las verifique todo el mundo, sí, todo el mundo, tal cual. Sí. Por lo pronto, Sí. estos ya las contaron. Yo no lo pongo en duda, que las contaron bien, no lo dudo. Pero tú tienes la duda del Washington Post. Bueno, habrá quien las cuente, pero aquí el tema es que la única manera de salir de este embrollo es que se acepte que se entreguen todas las actas y que se acepte que sean verificadas de manera independiente e internacional y nacional y por todo el mundo y que vengan de Marte a verlas y que al final de cuentas se sepa qué decidió la mayoría. Pues esa es la historia, pero vamos a ver si lo logra Venezuela. Voto por voto, casilla por casilla. Literalmente, voto por voto. Bueno, aquí son electrónicas, voto por voto y máquina por máquina, como sea el asunto. Podremos entender por qué hubo ese voto, porque cada una de esos dos bloques podemos interpretar el sentido del voto, sí, totalmente. Sí, y ya interpretaremos. Pero aquí, pues el voto es el voto y ya más allá de la interpretación. Voto por voto, casilla por casilla. Vamos a ver, Lorenzo, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días.